Un total de 2000 obras de autores gallegos que abarcan los ámbitos más diversos: narrativa, fotografía, poesía, arte, historia, etnografía o narrativa juvenil e infantil, se fueron liberando en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, en diferentes parques públicos como el Xardín do Poxío, Alameda, San Lázaro, Barbaña, A Ponte, Alameda do Cruceiro, Parque das Mercedes, Angelita Varela y Praza de a Marina, además de en distintos concellos de la provincia, para que sean adoptados temporalmente, leídos y devueltos a espacios públicos para que encuentren otro nuevo dueño temporal. Y con esta actividade de book crossing van a estar a disposición dos ourensáns de quen nos visite, pois unha serie de títulos publicados pola Deputación durante os últimos anos. Estamos a falar de máis de 60 ou 70 obras diferentes, estamos a falar de 700 exemplares os que estarán pola cidade, nos parques públicos, pero tamén, dada a nosa vocación provincial, púxose a disposición dos 92 concellos da provincia unhos lotes de libros para que fagan o mesmo dende hoxe, 23 de abril, ata o 8 de maio. Entre los títulos que fueron sacados a la calle se encuentran reconocidas obras como Longa Noite de Pedra, de Celso Emilio Ferreiro, Teoría de Galicia, de Otero Pedrallo, catálogos de diferentes artistas y trabajos de investigación y documentación como ensayos e artigos de Albino Núñez o Bencho Sei, de Xesús Alonso Montero.